Bien, bienvenidos de vuelta. One thing we're going to do is we're going to repeat some things quite often. Because we're using 4 different sources, sometimes we're going to repeat what is said in all 4 of the different authors. Ahora va a ocurrir que durante el curso que vamos a estar repitiendo varias cosas continuamente, porque todas estas cosas pertenecen a los 4 autores que ya les presenté anteriormente. So the question then becomes, is there a law Así que la pregunta entonces es, ¿hay una ley outside of God fuera de Dios by which God himself is held accountable? por la que Dios tenga que dar cuentas? Is there a source, another source, external to God? ¿Hay alguna otra fuente externa a Dios? Can someone judge God by a standard outside of God? ¿Puede alguien juzgar a Dios por un estándar fuera de Dios? And the answer is no. Y la respuesta es no. There is nothing apart from God. No hay nada fuera de Dios. He created it all. Él creó todo. And so the standard is God. Así que el estándar es Dios. The moral character of God determines the definition of right and wrong and holy and unholy. El carácter moral de Dios es lo que determina la definición de bueno y malo, de santo e impío. The law of God is simply God stating to us his moral character. La ley de Dios es simplemente Dios diciéndonos o declarándonos su carácter moral. God is holy and righteous altogether. Dios es tanto justo como santo. God is unchangeable. Dios es inmutable. He's immutable. Same thing. Okay. Therefore, the law of God is also immutable Por lo tanto, la ley de Dios también es inmutable and unchangeable because it's eternal. y no cambia porque es eterna. So we call it the eternal law. Así que le llamamos entonces la ley eterna. Moral relativism is a contradiction. El relativismo moral es una contradicción. No Christian can be autonomous. Ningún cristiano puede ser autónomo. No person can be autonomous. Ninguna persona puede ser autónoma. There's only one God. Solo hay un Dios. There's only one thing that is perfect and good and righteous and holy. Solo hay uno que es bueno, santo, perfecto y justo. And because God created us and is the source of all of life, Y debido a que Dios nos creó como la fuente de toda la vida, because He is the author and has all authority y dado que Él es el autor y tiene toda la autoridad and all power y todo el poder and control y el control, and presence everywhere, y es omnipresente and He's the judge, y es juez, therefore we have to obey the law. por lo tanto tenemos que obedecer la ley. The law of God reflects what is supposed to be, what is the ought. La ley de Dios refleja lo que debería ser, lo que es el deber. When someone says, why do I have to do it? Cuando alguien pregunta, ¿por qué tengo que hacerlo? You say, because I said so. Usted dice, porque yo lo digo. God's the only one who can say that. Pero Dios es el único que puede decir eso. All authority comes from God. O All authority. toda la autoridad proviene de Dios. If I tell my child, you must do that, Si yo le digo a mi hijo, tienes que hacer esto, the only authority I have is a delegated authority. la única autoridad que yo tengo es una autoridad delegada. When the state tells you you have to do this, Cuando el Estado le dice, usted tiene que hacer esto, we know that it's a delegated authority. nosotros sabemos que esta es una autoridad delegada. Romans 14 says all authority has been instituted by God.
Romanos 14 dice que Romanos 13 dice que toda la autoridad ha sido establecida por Dios. It is He who delegates proper order in society. Y es Él quien delega el orden apropiado o correcto en la sociedad. So, all of the commands of duty for you come ultimately from God, and then through the state, through the church, through the family. Así que bueno, todos los mandamientos provienen originalmente de Dios, pero luego estos van a través de la iglesia, del Estado, de la familia. That's because God is the determiner of all relationships. Y esto ocurre así porque Dios es quien determina todas las relaciones. God has the inherent, intrinsic authority to impose commandments upon us. Dios tiene una autoridad intrínseca, inherente, para imponer sus mandamientos sobre nosotros. He is the only one who can bind the conscience of man. Él es el único que puede ligar las conciencias de los hombres. When Martin Luther stood before the emperor and the pope, Cuando Martín Lutero se paró frente al emperador y el papa, he said, unless I am convinced by sacred scripture, dijo, a menos que me convenza por la Sagrada Escritura, I may not recant. no me voy a arrepentir. He said, I cannot, but he should have said, I may not. Él dijo, no puedo, pero él debe haber sido, no debo. I am bound by God and his word. Él dijo que su conciencia estaba ligada a Dios y a su palabra. I am not my own. I can't make up rules. Él dijo, no estoy por mí mismo, yo no puedo inventar reglas. And he's telling the Pope and the Emperor the same thing. Y les dice al emperador y al papa lo mismo. You cannot bind my conscience. Ustedes no pueden ligar mi conciencia. I am only obligated to obey God. Yo solamente estoy obligado a obedecer a Dios. Now this is true for all people. Ahora, esto es verdad para todas las personas. And all people, we said, know God. Y decimos que todas las personas conocen a Dios. Because God gives us general revelation. Porque Dios dio su revelación general. General revelation means that the knowledge that we have about God is general. La revelación general significa que el conocimiento que tenemos de Dios es general. The content is limited and broad. El conocimiento, el contenido de ese conocimiento es limitado y amplio. But it's for everybody. Y este es para todo el mundo. We call that natural law. A eso lo llamamos ley natural. What can we know that we ought to do from general revelation? ¿Cómo podemos aprender lo que debemos hacer de la revelación natural? I'll tell you. Someone says, I'm a relativist. Por ejemplo, alguien dice, soy un relativista. You can prove to them they're not a relativist in a minute. Ustedes le pueden probar en un minuto que él no es un relativista. Just watch. Solo miren, por ejemplo. Good? Good? No. No. Is it wrong to steal? Yes. How you know? How you know it's wrong to steal? Because, So tell me. again, according to natural law, Natural law. okay. Según la ley natural, está mal robar porque cada uno tenemos un derecho natural de propiedad, a tener lo nuestro, por nuestro esfuerzo. Esa es la respuesta que yo daría, no se la da el profesor. Every culture, every people are a law unto themselves. Cada persona y cada cultura es una ley para sí misma. Paul teaches us this in Romans 2. Y Pablo enseña esto en Romanos capítulo 2. They have the knowledge of natural law in two ways. Ellos tienen este conocimiento de la ley natural de dos maneras. Simply by reason in life, Una es simplemente por la razón, razonando en la vida. and because God has put it in their conscience. Y porque Dios, esta es la segunda, lo ha puesto en sus conciencias.
Now, everybody believed in natural law until about 1940. Ahora, todo el mundo creía en la ley natural hasta la década de los 40. In the United States, they were appointing a justice to the Supreme Court. Y en los Estados Unidos en ese tiempo estaban designando un juez para la Corte Suprema. And he said to them, his name was Justice Thomas, Y él les dijo a ellos, I believe in natural law. él le dijo a los otros jueces, yo creo en la ley natural. And the head of the Senate laughed at him Y el presidente del Senado se rió, because it was no longer politically correct to believe in natural law. porque ya no era políticamente correcto creer en la ley natural. But up until that point in history, everybody learned natural law who became a lawyer. Pero hasta ese momento todo el mundo creía en la ley natural. Blackstone, Hobbes, Aquinas, those were the great teachers of natural law. Blackstone, Hobbes y Aquino, estos fueron los grandes maestros de la ley natural. But God died in 1960, Pero Dios, recuerden, murió en los 60. so there's no more natural law. Así que bueno, ya no había más ley natural. Man is autonomous. El hombre es autónomo. And so the Supreme Court is ruled by whatever they think. Y entonces la Corte Suprema, a partir de entonces, es gobernada por lo que ellos piensen. They don't even believe in the Constitution. Ellos ni siquiera creen en la Constitución. It's a living document. It's- A living document, Este es un documento viviente, which means it has to change with the times. lo que significa que tiene que cambiar con los tiempos, según estas personas. There's no absolute truth. No hay verdad absoluta. That's a big problem. Y eso es un gran problema, Because in the preamble to the Constitution, porque en el preámbulo de la Constitución it says we have inalienable rights. dice que tenemos derechos inalienables. Where did we get inalienable rights? ¿Y de dónde tenemos derechos inalienables? Does an amoeba have a right? ¿Tiene una ameba derechos? Does the rabbit have a right? ¿Tiene un conejo derechos? How does a human being get a right? ¿Cómo es que el ser humano tiene derechos? Because he's made in the image of God. Porque él es hecho a la imagen de Dios. But if he's not made in the image of God, he's just dirt. Pero si él no está hecho a la imagen de Dios, entonces es solo polvo. He has no rights, No tiene derechos, no right to kill an animal, no hay derecho de matar a un animal, no right to eat broccoli, no hay derecho de comer brócoli, no right to do anything. no tiene derecho a hacer nada. He's just an accident, Es solamente un accidente and he makes his own rules. y crea sus propias reglas. And it would be right to do whatever you want. Y sería entonces correcto hacer lo que tú quieras. It'd be right for me to steal, Sería correcto robar, be right for me to kill. sería correcto matar. If you were an evolutionist, Si usted es un evolucionista, what do you believe? ¿en qué cree? It's nature is raw in tooth and blood. Nature is. Yeah, I don't know. That's not exactly. It is that, might makes right, and nature is just to kill everything, to be the top. Ok. Si usted es un evolucionista, cree que la naturaleza es la que debe imponerse y que hay alguna especie de competencia y solo los más aptos sobreviven. Hitler was a consistent atheist and evolutionist. Hitler, por ejemplo, era un ateo y evolucionista consistente. The rest of all those atheists are borrowing their morality from the Judeo-Christian ethic. El resto de los ateos que conocemos simplemente están copiando su ética de la ética judeocristiana, They have no principles in which to base it. porque ellos mismos no tienen principios en cuál basar su moralidad. If all the atheists were consistent, Si todos los ateos fuesen consistentes, they would all seek to be like Hitler, todos tratarían de ser como Hitler and they would all end up like Nietzsche. y todos terminarían como Nietzsche. How did Nietzsche end? ¿Cómo terminó Nietzsche?
He killed himself. Se mató a sí mismo. When life got too hard, he killed himself. Cuando la vida se puso muy dura, se mató. Life has no meaning anyway, Porque finalmente la vida no tiene sentido and no purpose. y no tiene propósito. You cannot live as a relativist, Usted no puede vivir como un relativista. because as soon as you walk out that door Porque tan pronto como salga por esa puerta and you don't look both ways before you cross the street, y no mire a los lados para cruzar la calle, you'll be dead. va a estar muerto. You will run a red light. You were wrong? When you see a red light, you'll say, I don't feel like it being red. I think it's green. Por ejemplo, cuando usted ve que el semáforo está en rojo, no dice, no, siento que está en verde, voy a pasar. There are no absolutes. Es decir, no hay absolutos. You see the problem? ¿Ven el problema con esto? So we have the revealed law of God, Entonces tenemos la ley revelada de Dios and we have natural law. y la ley natural. Paul says the Gentiles do not have the law of Moses, but they have a law unto themselves. Pablo dice que los gentiles no tienen la ley de Moisés, pero que son ley para sí mismos. The testimony of natural law and conscience. Es decir, el testimonio de la ley natural y la conciencia. So the whole world, every society that has ever existed in the world knows that it's wrong to kill your mother. Así que, por ejemplo, cada sociedad que ha existido en el mundo sabe que está mal matar a tu madre And it's wrong to steal. y que está mal robar. Today we have denied natural law, Pero el día de hoy hemos negado la ley natural and we have denied God's revelation of himself and his law. y hemos negado la revelación de Dios en su ley. So we have chaos, Así que tenemos caos, growing darkness, una oscuridad creciente, a return to paganism, un regreso al paganismo and we become like the gods we worship. y nos convertimos como los dioses a los que adoramos. Calvin said that man's heart is an idol factory. Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. That's because man is a dependent creature. Y eso es porque el hombre es una criatura dependiente. So he always has to serve something. Así que siempre tiene que servir algo. So he exchanges the truth of God for a lie and he worships creation. Y lo que hace es cambiar la verdad de Dios por la mentira y adorar a la creación. Maybe he worships himself. Por ejemplo, se adora a sí mismo. Maybe he worships, things, possessions, O quizá adora cosas, posesiones, or pleasure, or fame, or power. o el placer, la fama o el poder. And what does the psalmist say? ¿Y qué es lo que dice el salmista? He says, you will become like the gods that you worship. Dice que se convertirán como en los dioses a los que adoran. Even the idol gods that you worship will determine how you live. Incluso esos ídolos a los que adoras determinarán la forma en que vives. Okay. We serve the one true God of the Bible. Ahora necesitamos servir al único Dios verdadero de la Biblia. So how do we know what we should do? Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber lo que debemos hacer? We have to know the Bible. Tenemos que conocer la Biblia. Now that's a hard thing. Ahora, esto es algo difícil. The Bible is a big book. La Biblia es un libro grande. Over 40 different authors. Tiene más de 40 autores. Over a period of 1,500 years. Fue escrito en un periodo de alrededor de 1500 años. And that's almost 2,000 years ago. Y eso fue solo hace 2000 años. Now we have a problem. Ahora tenemos un problema. We have to interpret the Bible correctly. Tenemos que interpretar la Biblia correctamente. It's written in Hebrew and Greek. Fue escrita en hebreo y en griego.
It was written in a culture that's different than ours. Fue escrita en una cultura distinta a la nuestra. That means we have to learn Hebrew and Greek. Eso significa que debemos aprender hebreo y griego. That means we have to learn everything we can about the culture at the time of the Bible. Eso significa que debemos aprender todo lo que podamos acerca de la cultura de la época en que la Biblia fue escrita. That's hermeneutics, Eso se llama hermenéutica, the science of proper interpretation. la ciencia de la interpretación adecuada o apropiada. We believe in grammatical, historical view of interpretation. Nosotros creemos en una interpretación histórica gramatical. Meaning you have to know the grammar and the language and the syntax and the context and all of that about the language. Eso significa que tienes que conocer la gramática, el lenguaje, la sintaxis y el contexto. And you have to know all the different genres of literature. Y tienes que conocer los distintos géneros de literatura. There is historical narrative, there is poetry, Hay, por ejemplo, la narrativa histórica o la poesía. there is gospel, there's apocalyptic, Hay evangelios, hay escritos apocalípticos. there's there's similes and metaphors and parables. Hay metáforas y parábolas. You have to know it all. Y tienes que conocerlas todas. You have to know the Sitz and Leben. ¿Existen? The Sitz and Leben. It's German for Ok. Deben conocer el estado de vida. the life situation of the original people. Es decir, la situación de vida de las personas originales. Very difficult for us to do that Y esto es algo muy difícil para nosotros, because we live so far removed from then. porque vivimos muy lejos de esa época. And we have a tendency to read the Bible through the eyes of our culture Y tenemos la tendencia de leer la Biblia a través de los ojos de nuestra cultura, rather than seeing it and hearing it the way they heard it the first time. en lugar de escucharla del mismo modo en que ellos la escucharon la primera vez. And we can't know God rightly and obey Him rightly if we don't interpret the Bible rightly. Y no podemos obedecer a Dios correctamente si no interpretamos la Biblia correctamente. I'll give you an illustration. Les doy una ilustración. Let's take Genesis 1. Tomemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1. So you come to Genesis 1 with all of your questions. Por ejemplo, ustedes llegan a Génesis 1 y le hacen todas sus preguntas. Write down in your head all the questions you want Genesis 1 to answer. En sus mentes hagan las preguntas que ustedes quieren que Génesis 1 responda. So you come and you say, God created the world in 7 days. Entonces ustedes, bueno, ven que dice que Dios creó el mundo en 6 días. Were the 7 days 24 hours? Y estos días de 24 horas. Were they all the same? Eran todos iguales. God created each species after its own kind. Dice que Dios creó especies según su género. Does that mean there's no evolution? ¿Eso significa que no hay evolución? That means that no animals ever changed? ¿Eso significa que nunca los animales cambiaron? You're asking all the questions of our age. Por ejemplo, en ese caso ustedes estarían haciendo todas las preguntas de nuestra época. Is that what the Israelites were asking? ¿Pero es eso lo que los israelitas estaban preguntándose? Is that what God was telling them? ¿Es eso lo que Dios les estaba diciendo? You ask the Bible the wrong question, you are bound to get the wrong answer. Si ustedes le hacen la pregunta incorrecta a la Biblia, van a tener la respuesta incorrecta. The Bible was not written to answer all your questions. La Biblia no fue escrita para responder todas sus preguntas. The Bible was written to determine your questions, La Biblia fue escrita para determinar sus preguntas, to teach you how to think, para enseñarles cómo pensar, to show you what is real. para mostrarles lo que es real. Okay, now, let's get inside the mind of the Israelite. Ahora, bueno, vamos a ponerlos en la mente de los israelitas. As he's coming out of Egypt, Están saliendo de Egipto. this was written by Moses, right? Esto fue escrito por Moisés, ¿correcto? This is 1450 BC.
14, 50 BC. Esto fue el año 1415 antes de Cristo. And you're standing at the base of a mountain. Y imaginen que ustedes están allí en la base del monte. And on the mountain there's a thick black cloud and thunder and lightning. Y en la cima del monte hay una gran nube negra y truenos y relámpagos. And when a voice speaks, everyone falls and fears for their life. Y cuando una gran voz habla, todo el mundo cae al suelo y teme por su vida. And the people said, "Don't let God speak anymore, Moses. You speak for God." Y la gente le dice a Moisés, Moisés, no deje que Dios hable, habla tú por él. If God speaks to us, we will all die. Porque si Dios habla a nosotros, vamos a morir. Who is this God? ¿Quién es este Dios? He's the God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Él es el Dios que los sacó de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Everything before Exodus 20 Todo antes de Éxodo 20 is the preamble to the covenant. es el preámbulo para el pacto. What is the preamble to the covenant? ¿Cuál es el preámbulo para el pacto? It tells you the history of the relationship of you and God. Este preámbulo cuenta la historia de la relación entre usted y Dios. It tells you why God has the authority to make 10 commandments. Te cuenta porque Dios tiene la autoridad de hacer 10 mandamientos. These Israelites were acquainted with the covenant. Estos israelitas estaban conscientes o conocían el pacto. They were acquainted with contracts. Ellos estaban familiarizados con los contratos. They knew about treaties. Ellos sabían acerca de acuerdos. They knew about a sovereign and a person who had to obey. Ellos entendían la idea de un soberano y de una persona que tenía que obedecer. They called it a suzerain vassal relationship. Ellos lo llamaban, era la relación de un alfarero y la de un vaso. They also knew about creation stories. Ellos también conocían o sabían de historias sobre la creación. There was creation stories of the gods of the Egyptians. En Egipto había historias acerca de la creación de los dioses. There were creation stories from Babylon. Había historias de la creación de Babilonia. There were creation stories all over the Middle East. Había historias de creación por todo el Medio Oriente. And they told how the world came into existence. Y estas historias contaban cómo el mundo llegó a existir. And the common theme among all of those pagan creation stories Y el tema común en todas estas historias de creación paganas is that there were a bunch of these gods who were at war with each other. era que había un grupo de dioses que estaban en guerra entre sí. And one of those gods kills other gods. Y uno de estos dioses que mataban a otros dioses. And out of the dead body of the god, he creates the world. Y del cuerpo muerto de un dios creaba el mundo. So you have warring gods and you have a creation that's made out of a dead god. Así que bueno, tenían historias de un dios, de un mundo creado del cuerpo muerto de un dios. Now, in Hebrew, Genesis 1 says, "In the beginning, God." Ahora, en Génesis 1 dice, en el principio Dios. What do you know now? There's only one God. ¿Qué nos está diciendo? Que solo hay un Dios. So, no other God. Así que no hay otros dioses. Immediately, the whole world has changed. Inmediatamente todo el mundo cambia. There's only one God. Solo hay un Dios. And he created everything else. Y Él creó todas las cosas. That eliminates all pantheism. Eso elimina todo panteísmo. That eliminates all polytheism. Eso elimina todo politeísmo. There's only one true God. Solo hay un Dios verdadero. That eliminates the mixture of God and creation. Eso elimina la mezcla entre Dios y la creación. It secularizes everything except God. Esto seculariza todo excepto Dios. You are not God. Ustedes no son God Dios. is not in the tree. Dios no está en un árbol. God is not in the heavens, in the moon, in the sun, in the river. Dios no está en el cielo, no está en el sol, la luna o en un río. There is a creator God who is separate from his creation. Hay un Dios creador que está separado de su creación. And you can never mix the two.
y ustedes nunca pueden mezclarlos. What have you just done? You just learned that most of the religion in the world is wrong. Ahora, ¿y qué acaban de aprender? Acaban de aprender que la mayoría de las religiones en el mundo están equivocadas. You've eliminated all Buddhism, all Hinduism, all Shintoism, all Confucianism, all dualism. Con esa sola idea han eliminado todo el budismo, el confucianismo, And you've eliminated atheism. y han eliminado también el ateísmo. All right. In the beginning, God created the heavens and the earth, Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. and they were without form, Y dice que no tenían forma, and they were empty. y estaba vacía. And the Spirit hovered over the face of the deep. Y dice que el Espíritu se paseaba por las aguas. Now, if you knew Hebrew, you'd be going, oh, because the words that are used are words that are mocking the words that are used for the creation of the earth out of dead bodies of the gods. Ahora, si ustedes supieran hebreo, se sorprenderían, porque las palabras hebreas allí utilizadas son palabras que se burlan de las historias de creación de los cuerpos muertos de los dioses. Genesis 1 was written to destroy all the other creation myths Génesis 1 fue escrito para destruir todos los mitos sobre la creación and to tell you there's only one God y para decirles que solo hay un Dios and that He's a God of holiness and perfect order y que Él es un Dios de santidad y de orden perfecto and perfect form. y de forma perfecta. So, it is formless and it is empty. Entonces dice que está vacía y que no tiene forma. Now, what does God do? Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? He creates forms and He fills them. Él crea formas y llena la tierra. He creates light and darkness. Crea la luz y la oscuridad. He creates the sky above and the earth below. Crea el cielo arriba y la tierra abajo. He creates oceans and dry land. Crea los océanos y la tierra seca. Then what does He do? ¿Y qué es lo que hace entonces? He fills the forms. Llena esas formas. In the light and the dark, He creates the ruler of the light, the sun. En caso de la luz, crea el gobernador de la luz, el sol. And in the darkness, He creates the ruler of the darkness, the moon and the stars. Y en el caso de la oscuridad, crea el gobernador de la oscuridad, la luna y las estrellas. And He has the sky above and the earth below. Y tiene el cielo arriba y la tierra abajo. Who rules the sky? ¿Y quién gobierna el cielo? He creates the birds, and Crea- all the flying things. Crea las aves y todas las especies voladoras. And then He creates the creeping things. Y luego crea los insectos y las cosas que se arrastran. And then He creates the dry land. Y luego crea la tierra seca And it brings forth vegetation. y crea vegetación. And then He creates the water and He fills it with the fish. Y luego crea el mar y la llena con peces. Do you see what Genesis 1 is? ¿Ven entonces lo que Génesis 1 es? On the first day, light and darkness. On the fourth day, sun and moon. En el primer día, luz y oscuridad, y en el cuarto día, el sol y la luna. On the second day, the sky above and the earth below. And on the fifth day, the birds and the creatures, the living creatures on the earth. En el segundo día, el cielo arriba, la tierra de abajo, las aguas de abajo, y en el quinto día, las aves del cielo y los seres vivientes de las aguas. And on the third day, the dry land, and He creates the animals and the man on the sixth day. Y en el tercer día, crea la tierra seca, da forma a la tierra seca, y en el sexto día, crea a los animales y al hombre. So He creates the forms, and then He fills the forms with their kings, their rulers. Así que crea las formas y llena las formas con sus gobernadores. And then when He's all done with the creation, what's the last thing He creates? Y cuando termina toda la creación, ¿qué es lo último que crea? Let us make man in our own image, Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. and we will give him dominion over the whole creation. Y dice, le daremos dominio sobre toda la creación. And He has to rule the creation like I rule the world.
Y él, because he's made in my image. y él debe gobernar la creación, así como yo gobierno todas las cosas, porque él fue hecho a mi imagen. He is my steward, Él es mi sirviente. and he has to live before my face. Perdón, él es mi embajador, es mi portador, y él tiene que vivir según mi fe. And he has to develop this kingdom under me and extend it to the whole earth. Y él tiene que estar bajo este reino, bajo mí, y extender este reino a todo el mundo. So I will start in a garden. God places man in the garden. Así que bueno, comenzando en el jardín, Dios pone al hombre en el jardín. The garden is the temple of God. El jardín es el templo de Dios. This is where God dwells with man. Ese es el lugar donde Dios habita con el hombre. And man is to fill the whole earth with godly people. Y el hombre debe llenar toda la tierra con personas piadosas. And he is to bring the entire world under the stewardship of God. Y debe llevar a todo el mundo al señorío de Dios. This is the kingdom of God. Este es el reino de Dios. That's what Genesis 1 teaches. Eso es lo que Génesis 1 enseña. You ask other questions, Si ustedes hacen otras preguntas, probably going to give wrong answers. si hacen preguntas incorrectas, van a tener respuestas incorrectas. You're going to get the answers that you want, ¿Quieren tener las respuestas? ¿Quieren recibir las respuestas que quieren? but you probably can't prove your case from the Hebrew, from the other creation stories, from the history, from the sits in Laban, from the people. They didn't even know what you and I know about evolution and about 6 24-hour days and a young earth or an old earth. They weren't asking those questions. Ahora ustedes quieren recibir las respuestas que quieren, pero no van a saber nada si no miran al hebreo o al griego, y menos si van a las personas o a los mitos o a las historias sobre la creación. Ellos no saben nada de estas cosas como ustedes y yo las sabemos. So I'm not telling you that you can't believe in 6 24-hour days. Ahora, no les estoy diciendo que no deben creer que la creación fue hecha en 6 días de 24 horas literales. Just don't try to prove it from Genesis 1. Solo lo que quiero decirles es que no traten de probarlo de Génesis 1.